La progresiva modernización de la red ferroviaria española ha comportado, entre otras consecuencias, que cada vez más subsistan las infraestructuras e instalaciones clásicas, tal como eran en la época del vapor, tan solo en las líneas secundarias con el más bajo nivel de tráfico. Paradójicamente, una de ellas es una línea internacional. Concretamente, el ferrocarril transpirenaico occidental Zaragoza-Canfranc-Po. Su trazado discurre por los bellos parajes del Prepirineo y Pirineo aragoneses, atravesando lugares de una belleza salvaje e impresionante. Como este, al pie de las moles rocosas de los Mayos, en Riglos. La presencia en el trazado de las ciudades de Huesca y Jaca ha ayudado muy probablemente a la conservación de la línea. El cierre de la parte francesa de la misma, entre Canfranc y Oloron-Sainte-Marie, efectuado por la SNCF el 17 de marzo de 1970, a raíz del accidente ocurrido en el puente del Estanguet, dejó a la línea sin su principal razón de ser, el tráfico internacional. De esta manera, de la noche a la mañana, se convirtió en una simple línea regional, la cual se conserva abierta al tráfico, más por razones de prestigio que de rentabilidad económica. Sea como sea, es esta una línea sensacional, de gran belleza e interés. La fortaleza del Col de Ladrones, que protegía el acceso al puerto de Somport, preside desde la altura la Estación Internacional de Canfranc. Este impresionante complejo ferroviario está situado en el paraje conocido como Los Arañones, en el valle del río Aragón, y al pie del puerto de Somport. A diferencia de los otros enlaces ferroviarios existentes en los Pirineos, este posee una sola estación que es cabeza de línea, tanto de la parte francesa como de la española. Por esta razón, dicha estación tiene unas dimensiones considerables, ya que debe dar cabida a la totalidad de las instalaciones y servicios de las dos administraciones ferroviarias. Como muestra de ello, está el impresionante edificio de viajeros. Es de estilo francés, construido con todo tipo de lujos y tiene una longitud total de 241 metros. En el lado del edificio que da al río Aragón están las vías de pasajeros de ancho español y en el opuesto las de ancho europeo. Estas últimas estuvieron electrificadas desde el inicio de la explotación de la línea. Cabe señalar como caso curioso que la compañía francesa del Midi instaló su clásica catenaria del tipo peraltado, pero sustentada por las típicas torres de pórtico de la Compañía Española del Norte. A continuación de las vías de pasajeros de ancho europeo, se encuentra la zona de mercancías, en la cual están situados diversos grandes muelles y cobertizos destinados al transbordo de las mismas. Estos muelles y cobertizos están servidos por vías de ambos anchos, imbricadas entre ellos. Unos hilos de construcción más moderna son testimonio de un esporádico tráfico de mercancías que también ayuda, se supone, a impedir el cierre de la línea, o lo que es más importante, al mantenimiento de la sección Jaca-Canfranc. Esto permite conservar todavía ciertas esperanzas sobre la reapertura total de la misma. El desinterés de la parte francesa por este paso fronterizo
no es el único factor negativo que hay en contra de la anhelada reapertura. Una inmensa montaña de piedras, proveniente de la construcción del vecino túnel internacional de carretera, está sepultando progresivamente la playa de vías de la estación. Incluso no se ha tenido inconveniente en utilizar el túnel ferroviario de Somport como galería de avance de la obra. Se dice que todo ello es provisional, pero ya se sabe que en este país las cosas provisionales se convierten en definitivas. Tal como se puede ver, una perspectiva que no es de lo más halagüeña. En medio de la quietud que plana sobre esta magnífica estación, pieza única del paisaje ferroviario español, una fría lluvia empieza a caer. No es precisamente este el tipo de tiempo más idóneo para levantar los ánimos con respecto a su posible resurrección. Pero ya se sabe que la esperanza es lo último que se ha de perder. El Mediterráneo, zona norte de la Costa Brava. Aquí, cerca del Cabo de Creus, podemos ver la otra cara de la moneda. El paso ferroviario transfronterizo entre España y Francia, con el mayor volumen de tráfico de todos los existentes. El complejo de Portbou y Cerver. El gran corredor ferroviario del Mediterráneo se dirige al norte procedente de Barcelona a través de la fértil llanura ampurdanesa. El terreno llano proporciona una engañosa sensación de facilidad que oculta como es en realidad el final del recorrido. La línea, antes de llegar a la frontera, deberá salvar en los 15 kilómetros finales las últimas estribaciones de los Pirineos orientales, atravesándolas mediante un vistoso trazado que incluye diversos túneles y puentes, como este de San Miquel de Colera, de Diga Warren y doble vía, que pasa justo por encima de las casas del pueblo. El tren que lo atraviesa en este momento, camino de Portbou, es el Costa Brava, que procedente de Madrid llega a su destino a primeras horas de la mañana.
Al final de esta trinchera comienza el túnel de Pineda, el cual desemboca directamente en la estación de Portbou. Portbou era en el siglo XIX un pequeño pueblo de pescadores que con la llegada del ferrocarril en 1878 vio trastocada su pacífica existencia. Su economía pasó en poco tiempo a depender casi por completo de las actividades ferroviarias y aduaneras de la estación, la cual fue ocupando paulatinamente todo el pequeño valle que se abre a sus espaldas. La playa de vías principal de la estación atraviesa de un lado al otro el valle de Portbou, encajonada entre el túnel de Pineda al sur, en la parte inferior de la pantalla, y el de Balitres al norte, en la parte superior de la misma. El túnel de Balitres comunica Portbou, situado en su extremo sur, con Cerver, en su extremo norte. Tiene una longitud de 1064 metros, de los cuales 591 están en territorio español. Es de vía doble, siendo de ancho europeo la del lado mar y de ancho español la del lado montaña. El túnel situado a la izquierda es un túnel ciego de 300 metros que alberga una vía de culatón de 2 anchos en estuche destinada a maniobras. Portbou es el origen de un importante número de trenes de pasajeros, diurnos y nocturnos, con destino a diversas ciudades de la costa mediterránea y Madrid. Casi todos ellos dan correspondencia a trenes franceses. Este, por ejemplo, es el Expreso Costa Brava, que tiene su salida de Portbou a última hora de la tarde con destino a Madrid-Chamartín. El impresionante edificio de pasajeros de la estación fue inaugurado por MZA el año 1929. Su construcción es, por lo tanto, de la misma época que la de la Estación de Francia de Barcelona, con la que tiene grandes similitudes. Hay que resaltar sobre todo su marquesina, con estructura de bóveda semicircular que cubre 4 de las 5 vías de andén de ancho español. Fue construida por la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona, al igual que la de la Estación de Francia, y de hecho es una versión reducida de la misma. Indudablemente, el aire de familia con la estación barcelonesa es más que evidente. El sonar de las campanas nos trae a la memoria un elemento indisociable de esta estación, la iglesia de Portbou. Se encuentra situada justo al lado del edificio de pasajeros y su presencia es tan prominente que ya ha pasado de hecho a ser parte integrante del paisaje ferroviario. Precisamente, entre la iglesia y el edificio de la estación están situadas las 2 vías de andén de ancho europeo. En ellas rinden viaje los trenes de pasajeros procedentes de Francia. De esta manera, el transbordo de los pasajeros que van en el sentido Francia-España se efectúa en Portbou. En el sentido contrario, los trenes españoles entran hasta Cerver, donde transbordan los pasajeros con dirección a Francia. En el lado opuesto del edificio de pasajeros
están las vías de estacionamiento de material móvil. En ellas se efectúan también la recepción y la expedición de los trenes de mercancías. Este mercante, con un variado muestrario de vagones y remolcado por una 269, sale precisamente de una de estas vías con dirección al sur. El paso sobre los últimos cambios se efectúa ya dentro del túnel de Pineda. El tráfico de mercancías que acoge el complejo de Portbou-Cerver es de lo más diverso. No obstante, predominan los trenes puros especializados, algunos de ellos de muy reciente creación. Por ejemplo, los nuevos trenes Channel Tunnel Express, que transportan componentes de automóvil entre las fábricas de Inglaterra y las de España a través del túnel del canal. Con varios centenares de trenes de mercancías a la semana, la actividad de maniobras en las dos estaciones, a ambos lados de la frontera, es continua y en determinadas horas del día casi frenética. Para ello, hay siempre un mínimo de 2 locomotoras de maniobras de servicio en cada estación. En Portbou, las maniobras en las vías de ancho europeo las realiza una locomotora francesa de las series Y8400 o BB 63000, destacada para tal fin y manejada por personal de Renfe. Análogamente, en Cerver hay destacada una 311 española, manejada por personal de la SNCF. En medio de este ir y venir continuo, hay también un auténtico desfile de locomotoras españolas y francesas, trayendo y llevando trenes en un auténtico carrusel en el que es posible ver la mayor parte de las series en servicio en ambos países. Esta que vemos, por ejemplo, es una CC 6500, antigua reina de los expresos en la red francesa de continua, que cada vez más está siendo relegada a servicios menores y de mercancías. Aparte de los Talgo RD, de los servicios internacionales, de Portbou parten diariamente varios talgos de servicio nacional, con destino a diversas ciudades españolas. Este que vemos ahora, por ejemplo, remolcado por una 252, es el talgo Mare Nostrum, realizado con material pendular, que efectúa su salida de Portbou con destino a Cartagena. Próximo
La UNE de regionales tiene también diversos trenes que enlazan Barcelona con Portbou y Cerver. Todos ellos son deltas, realizados con unidades de tren de la serie 440. Hay además un servicio diario Cataluña Express realizado con unidades 432 o 444. Aquí lo vemos llegando a Portbou procedente de Barcelona. Tras una corta parada en Portbou, reemprende la marcha para rendir viaje en Cerver. Posteriormente, regresará vacío a Portbou. Las diversas actividades relacionadas con el tráfico de mercancías se han repartido entre las dos estaciones, especializándose cada una en un cometido de índole diversa. Así, Cerver está dedicada de forma exclusiva al cambio de ejes que se efectúa en las instalaciones de Transfesa allí situadas y que veremos más tarde, en tanto que en Portbou se realiza principalmente el transbordo de contenedores y en menor grado el transbordo de automóviles, aunque cada vez más este último tráfico se canaliza a través de la terminal de Transfesa. La terminal de contenedores de Portbou está equipada con dos grúas pórtico que sirven sendos haces de vía de los dos anchos, donde se sitúan las composiciones de plataformas llenas o vacías para efectuar los transbordos. De esta manera, alrededor de 400 contenedores son transbordados cada día en esta terminal, la cual es punto de paso de algo más de 100 trenes TECO a la semana. Esporádicamente pasa por Portbou algún tráfico especial que se sale de la rutina de cada día. Es el caso que vemos en estas imágenes. Dos locomotoras diésel de maniobras,
inspiradas en las 311 de Renfe, que han sido fabricadas por Alstom en España para los SBB, se encuentran estacionadas en esta vía. La razón es que están a la espera de que se les cambien los bogies de transporte de ancho español con que se les ha traído desde la fábrica por sus propios bogies de ancho europeo, con los que proseguirán viaje hasta su destino en Suiza. Mientras tanto, la actividad de la terminal continúa incansable. La CC 6500, que hemos visto llegar antes, regresa a Francia con la corta composición que ha venido a buscar. Si hay alguna actividad ferroviaria que resulta característica de Portbou y le distingue de los otros complejos fronterizos con Francia, esta es la del cambiador de ancho de Talgo. En primer lugar, porque fue el primero de ellos que existió, ya que fue inaugurado el año 1969 para el servicio del legendario catalán Talgo Barcelona-Ginebra. En segundo lugar, porque en la actualidad sigue siendo el que tiene más tráfico de los existentes, pues un total de 4 trenes ascendentes y 4 descendentes lo utilizan diariamente. Vamos a ver el interesante y a la vez sencillo proceso de cambio de ancho, precisamente con la composición del catalán Talgo. Cuando el tren llega a Portbou, se corta y retira su locomotora titular, al tiempo que se le acopla en cola una de maniobras que le empujará hasta el cambiador. Allí, al otro lado, en la vía internacional, le está esperando la locomotora francesa, una BB 7200. Cuando el tren avance sobre el cambiador, se apoyará deslizándose sobre los carriles amarillos lubrificados con agua, al tiempo que las guías rojas
desenclavan los cerrojos de los rodales y las guías verdes empujan las ruedas al nuevo ancho. Empieza la maniobra. Obsérvese cómo las guías rojas bajan los pasadores de los cerrojos de los rodales, liberándolos, al tiempo que las ruedas se deslizan lateralmente hasta la nueva posición. Al final, se vuelven a cerrar los cerrojos y el conjunto queda fijado y listo para el nuevo ancho. Cuando el primer furgón asoma por la puerta del cambiador, se detiene la composición para acoplar la locomotora francesa, al tiempo que se corta la española de maniobras que está en cola. La locomotora francesa procede entonces a tirar lentamente del tren para proseguir la operación de cambio de ancho, hasta que ésta se ha realizado en su totalidad. En ese momento, todo el tren ha cambiado a ancho europeo y está listo para proseguir el viaje. Después de que se le coloquen los faroles de cola de la SNCF, el tren enfila el túnel de Balitres con dirección a Cerver. La estación de Cervera de la Marenda, Cerver en francés, se encuentra situada justo a la salida norte del túnel. Nuestro tren efectúa su entrada en ella después de un corto viaje de poco más de un minuto por el túnel. El catalán Talgo fue el primer tren internacional español que iba directo hasta su destino, sin transbordo y casi sin paradas en la frontera. En la actualidad todavía circula, aunque desgraciadamente no llega hasta Ginebra, pues tiene su recorrido limitado hasta Montpellier. Allí efectúa correspondencia con un TGV que tiene como destino la ciudad del lago Léman. La duración del recorrido de ida y vuelta a Montpellier es de unas pocas horas y puede realizarse holgadamente en un día. Esto ha liberado y dejado disponible la segunda composición que efectuaba el servicio de Ginebra. Con ella se ha podido crear un nuevo tren diario entre Valencia y Montpellier, el Mediterráneo Talgo. En Cerver se efectúa una corta parada de servicio
tras la cual el catalán Talgo prosigue viaje a Montpellier. La Estación Internacional de Cerver está situada, como sucede en Portbou, detrás del pueblo que le da su nombre, pero en este caso se yergue literalmente a sus espaldas, dominándolo desde lo alto de un imponente muro de contención. La disposición de las vías es también similar a la de Portbou. Dispone de un haz de vías principal, paralelo al mar, en el que está situado el edificio de la estación de pasajeros. Este dispone de 5 vías de andén, una de las cuales es de ancho español. Detrás del edificio de la estación se abre una imponente terminal de mercancías que se adentra por el pequeño valle de Cerver. Esta terminal está compuesta por 2 haces de vías, uno de cada ancho, entre los que se sitúan las instalaciones de Transfesa. Dispone también de una playa de vías para el mantenimiento de las composiciones de pasajeros. Las composiciones provenientes o con destino a la terminal de contenedores de Portbou pasan en tránsito por el haz principal de vías de la estación, como este tren casi vacío, que efectúa una parada técnica antes de seguir su marcha. Justo detrás del edificio de pasajeros está situada la reserva de locomotoras. En ella es posible ver un variado muestrario de locomotoras de corriente continua y alguna que otra bitensión de la SNCF. Además de alguna veterana, como esta CC 7100, mantenida en un admirable estado de conservación. Desde lo alto del puesto de maniobras número 2, es posible ver desde una posición privilegiada las entradas y salidas de los trenes que circulan por el túnel de Balitres. Esta UT 440, que realiza un regional Delta proveniente de Barcelona, efectúa su entrada en Cerver, donde rendirá viaje. Después de que hayan descendido todos los pasajeros, regresará de vacío hasta Portbou. En temporada de vacaciones, estos trenes acostumbran a ir atestados de turistas europeos. En Cerver, estos turistas efectúan transbordo a los numerosos expresos que enlazan esta estación con un buen número de ciudades de media docena de países europeos. El Mediterráneo Talgo descendente acaba de pasar por la estación de Banyuls de la Marenda, proveniente de Montpellier,
y recorre los últimos kilómetros que le separan de Cerver. Al llegar a la estación, se inicia el proceso de la maniobra de cambio de ancho que hemos visto antes, pero en sentido inverso. En primer lugar, se corta la locomotora titular del tren, mientras se le acopla otra por cola. Luego, la composición avanza lentamente empujada por la segunda locomotora y se dirige a Portbou. Allí, junto a la instalación de cambio de ancho, le espera la locomotora española, una 269 o una 252, que le llevará hasta Valencia. Aproximadamente a media tarde, empieza el carrusel de maniobras para la colocación de las composiciones de expresos nocturnos en las vías de andén. Las hay con destino a un gran número de ciudades de toda Europa, y muchas de ellas incluyen coches directos a diversas destinaciones. Además, en temporada turística, un buen número de trenes de agencias de viajes se han de añadir a todos estos expresos. Todas estas circulaciones se quedan aquí, en la frontera, y no llegan al interior de España por causa del distinto ancho de la red peninsular. En medio de toda esta actividad, van y vienen los trenes regionales, servidos normalmente por unidades de tren de la serie Z2 o por las omnipresentes composiciones RRR, como la de estas imágenes. No obstante, todavía es posible ver de vez en cuando en estos servicios alguna composición de locomotora y coches. Esta veterana BB 9200 procede a colocarse en cabeza
del primer expreso de la tarde. En el puesto de maniobras número 2 se recibe la comunicación desde Portbou de la llegada de un tren. Se trata de este Intercity, procedente de Alicante, que efectúa aquí correspondencia con un expreso francés. El tren se estaciona en la vía primera de Cerver, que es la única de pasajeros de ancho español. Esta vía es un culo de saco sin posibilidad de maniobra, y por esta razón los trenes, tras rendir viaje en ella, deben regresar marcha atrás a Portbou. Desde el puesto de maniobras número 2 se prepara el itinerario de salida de un mercancías español procedente de las vías de Transfesa. Está equipado, al igual que los otros puestos de la estación de Cerver, de la clásica mesa de maniobras mecánica del tipo unificado francés de 1945 con un enclavamiento Saxby-Farmer. Lentamente, esta 269 encamina el largo mercancías en dirección al túnel de Balitres y la estación de Portbou, mientras se cruza con una BB 8500 que se dirige a la reserva. Mientras tanto, otros expresos están ya listos para iniciar su viaje en dirección al corazón de Europa. Poco después de la media tarde, el sol comienza a ocultarse lentamente detrás de las montañas.
pero no por ello cesa la actividad. Este mercancías llega procedente de Portbou y se dirige a la terminal de Transfesa. Tras dejar la composición y recoger los faroles de cola que lleva de dotación, la 269 vuelve de regreso a las vías de la reserva de Portbou. Esta 311 está destacada en Cerver para realizar las maniobras sobre las vías de ancho español. En este momento está preparando varios de los vagones que se encuentran a la espera de efectuar el cambio de ejes en la terminal de Transfesa para proseguir después su viaje por la red europea. Análogamente, en las vías de ancho europeo también efectúan maniobras las composiciones que han de pasar por este mismo trámite. La terminal de cambio de ejes de Transfesa se encuentra situada en la zona del fondo de la terminal de mercancías de Cerver, colocada entre los haces de vías de uno y otro ancho. Allí, con sus propios tractores de maniobras, Transfesa recoge en pequeños grupos los vagones que han de cambiar los ejes para introducirlos en la terminal. Tras efectuar la operación, van saliendo por una única vía que tiene los dos anchos en estuche, formando al mismo tiempo una nueva composición equipada con los ejes del nuevo ancho.
El proceso del cambio de ejes es simple y rápido. Al mismo tiempo que se posicionan los brazos de los gatos, que han de levantar los vagones, se aflojan las timonerías de freno y se desmontan las ataguías para dejar libres las cajas de grasa. Entonces, se levanta el vagón, quedando sobre la vía los ejes con sus cajas de grasa. Con el vagón levantado, se retiran los ejes de un ancho y se colocan en posición los del otro. Seguidamente, se procede a bajar de nuevo los vagones, posicionando las cajas de grasa y colocando las zapatas de freno encaradas con las nuevas ruedas. Se montan de nuevo las ataguías y se retiran los brazos de los gatos. Tras retirar de la vía los ejes usados, se procede a empujar los vagones fuera de la terminal. La llegada de la noche no comporta en absoluto el cese de la actividad en el complejo ferroviario. Circulaciones y maniobras de última hora tienen todavía lugar, como por ejemplo este corto mercancías que ha llegado a Portbou remolcado por esta CC 7100. Después de cortar la locomotora, se hace cargo de la composición la locomotora de maniobras para encaminarla a la terminal de contenedores, mientras que la CC 7100 regresa a Cerver. Las últimas circulaciones de talgos internacionales pasan el cambiador de anchos a las primeras horas de la madrugada. Se trata de los talgos nocturnos Joan Miró, Barcelona-París, Pau Casals, Barcelona-Zúrich y Salvador Dalí, Barcelona-Milán. Según la época del año de que se trate, estos trenes circulan con sus composiciones acopladas hasta Valence o Lyon, bien sean las de Zúrich y Milán, como en estas imágenes, o bien la de París con la de Zúrich o con la de Milán, cuando éstas circulan en días alternos. Antes hemos podido ver el funcionamiento del cambiador de ancho de talgo. Vamos a aprovechar la quietud de estas horas para verlo con más detenimiento. Esta es la perspectiva que se ve desde el lado en que está la vía de ancho europeo. Y esta, la que hay desde el lado de la vía de ancho español. Tal como se ha dicho anteriormente, al entrar en el cambiador,
Los coches apoyan las cajas sobre estos carriles pintados de amarillo mediante unos patines que se deslizan sobre ellos lubrificados por agua. De este modo, el conjunto de cada rodal no ha de soportar el peso de la caja y puede deslizarse lateralmente cuando las guías pintadas de rojo desenclavan hacia abajo los seguros que lo inmovilizan. En ese momento, las guías pintadas de verde conducen cada rodal, guiando su rueda, a la nueva posición donde a su vez este es inmovilizado de nuevo por los seguros. Finalmente, las ruedas vuelven a apoyarse sobre las vías del nuevo ancho y los contracarriles aseguran que cada conjunto de rueda y rodal esté correctamente posicionado. La última comprobación la efectúan el par de pedales que están situados al final de la instalación. Volvamos ahora a ver todo esto en la práctica. Obsérvese cómo cada rodal se desliza lateralmente para adoptar la posición del nuevo ancho. De este modo, con total sencillez y sin necesidad de más comprobaciones, toda la composición cambia de ancho en pocos minutos. Al mismo tiempo que los talgos nocturnos, tiene también su llegada este Intercity. Este es el último tren diurno de la jornada, el cual llega a Portbou y Cerver ya entrada la noche. Próxima salida por vía 4 Intercity con destino Cerver. En estas horas de la noche empiezan a circular una parte importante de los trenes de mercancías que durante el día han estado transbordando sus contenedores en Portbou o cambiando de ejes en Cerver. Con sus imágenes despedimos este interesante complejo ferroviario que junto con los otros que hemos visto situados a lo largo de los Pirineos hacen que la frontera ferroviaria entre España y Francia sea la más interesante e insólita de todas las que hay en Europa.
la unión por ferrocarril entre España y Francia, uno de los aspectos más conflictivos de nuestra red, y que a la vez da lugar a algunas de las instalaciones ferroviarias más interesantes de la misma. En esta cinta podremos ver dos de los varios complejos ferroviarios transfronterizos existentes con el país vecino. El primero de ellos es el situado en la Cerdaña, en el Pirineo catalán, y que está formado por las estaciones de Puigcerdá en el lado español y la Tour de Carol en el lado francés. Aquí podremos ver material móvil de ambos países, incluido el conocido tren amarillo. En el País Vasco encontraremos las estaciones de Irún y Hendaya. Con su intenso tráfico, este es uno de los dos complejos que registran mayor movimiento de trenes, junto con el de Portbou y Cerver. Veremos los TGV que vienen de París, e incluso operaciones tan interesantes como el cambio de bogies que hasta hace poco se realizaba al expreso Puerta del Sol. Muchos aficionados a los ferrocarriles quisieran poder retroceder en el tiempo para contemplar una explotación ferroviaria a la vieja usanza, perfectamente viva y no como pieza de museo. Esto es posible sin moverse de esta época, viajando a la isla de Mallorca. El ferrocarril de Sóller es uno de esos raros milagros que a veces suceden sin que se sepa muy bien cómo ha podido ser. Esta cinta nos muestra este ferrocarril y su línea de tranvías que le comunica con el puerto de Sóller en un interesante recorrido por la antigua tecnología de la tracción eléctrica.